Buenas tardes a todos y a todas los que se encuentran aquí el día de hoy. Mi nombre es Dariela Calderón Forchú, estudiante de Psicología Educativa. Le quiero dar la bienvenida a nuestro seminario Descubriendo los cimientos de la educación, fundamentos filosóficos e históricos. En este encuentro nos sumergiremos en el rico tapiz de ideas y eventos que han moldeado la educación a lo largo de la historia, desde las antiguas civilizaciones hasta los debates contemporáneos sobre el propósito y la práctica educativa. En este seminario no solo será una oportunidad para profundizar en el conocimiento de los fundamentos filosóficos e históricos de la educación, sino también para el mundo contemporáneo. Esperemos que este viaje sea tanto enriquecedor como inspirador y que nos lleve a nuevas comprensiones sobre el poder transformador de la educación en la sociedad. A continuación lo dejo con mis compañeros, los cuales estarán exponiendo. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este seminario. Mi nombre es Ariela Mendoza Ureña, estudiante de la carrera de Psicología Educativa, en la cual voy a estar compartiendo esta tarde con ustedes la fundamentación y vinculación de la filosofía de la educación y los campos filosóficos de la filosofía de la educación. Mi compañero Leonel. Buenas, mi nombre es Leonel Castillo, soy estudiante de... Está apagado el micrófono, Leonel. Sí, buenas tardes, mi nombre es Leonel Castillo, soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En esta ocasión les estaré compartiendo el tema del ser de la educación, la filosofía de la educación, cuáles son las bases filosóficas de la educación dominicana, los procesos educativos dominicanos desde la colonia hasta la independencia, antecedentes aborígenes y colonial y inicios de la educación formal. Ahora nuestra compañera Luciana. Buenas tardes, mi nombre es Luciana de Los Ángeles. Le estaré tratando el proceso educativo dominicano desde la colonia hasta la independencia y lo que son los labores religiosos, entre otros. Y nuestra compañera Dariela. Un momentito. Bueno, yo estaré abarcando sobre los temas de los contextos contemporáneos de la educación dominicana, la educación durante la ocupación norteamericana, la educación durante la dictadura de Trujillo, la transformación de la educación y algunos de los desafíos que enfrenta la educación dominicana en la actualidad. Ya vamos a dar inicio. Como ya había dicho anteriormente, yo le voy a estar compartiendo sobre la fundamentación y vinculación de la filosofía y la educación. Antes de dar ya inicio a tratarles el origen e historia de la filosofía de la educación, pero antes de hablar sobre el origen e historia, es bueno saber qué es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación no es más que aquella que estudia los fundamentos, propósitos, métodos y valores de la educación. Ya con este pequeño texto de lo que es la filosofía de la educación, esta se origina en la antigüedad y ha evolucionado a lo largo de la historia en respuesta a los cambios sociales, culturales y filosóficos. Ha sido influyente en la formulación de teorías
prácticas educativas y sigue siendo un campo de estudio importante hoy en la actualidad. Algunos de los contribuidores del origen e historia de la filosofía de la educación está Sócrates, Platón y la educación en la antigua Grecia, Aristóteles y la educación como desarrollo de las virtudes, San Agustín y la educación en la Edad Media. Sócrates utilizaba la mayéutica como método de enseñanza, guiando a sus alumnos a través de preguntas y diálogos. Está Platón y la educación en la antigua Grecia. Platón es discípulo de Sócrates, igual que Sócrates, como una herramienta esencial para el aprendizaje del estudiante. Aristóteles y la educación como el desarrollo de las virtudes. Para Aristóteles no solo era el conocimiento, sino se trataba de adquirir el carácter, desarrollar personas íntegras y virtuosas, además como tener el objetivo final de la búsqueda de la felicidad. Está San Agustín, la educación en la Edad Media. San Agustín para él, la visión de la educación se basaba en la fe y la razón, a donde entraba ahí lo religioso. A lo largo de la historia, la filosofía de la educación ha tenido grandes contribuidores filosóficos, los cuales han impactado todavía hoy en la actualidad, como ya los filósofos mencionados. Ahora voy a tratar el tema de la historia de la educación como parte de la cultura. La historia de la educación es una parte esencial a lo largo de la historia y está integrada a lo que es la historia cultural de las sociedades. Ha reflejado la evolución de las sociedades y ideas a lo largo del tiempo. La educación ha sido un medio para la transmisión de conocimiento, la promoción de valores culturales y la promoción del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Esta se va originando desde la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial, la época contemporánea y moderna. Ahora vamos a pasar con el tema del tradicionalismo pedagógico. El tradicionalismo pedagógico es el que se refiere a un enfoque educativo que valora y defiende la enseñanza y las prácticas tradicionales en las aulas. Este enfoque pone énfasis en lo que es la autoridad del maestro, la transmisión de conocimiento y de manera directa, y la memorización de hechos y conceptos. Característica del tradicionalismo pedagógico está lo que es centrado en el maestro. Este se refiere, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿se acuerdan? Que los maestros eran lo que sabían. Los estudiantes, ellos tenían en mente que los estudiantes llegaban sin ningún conocimiento. Entonces, los maestros eran el pilar ahí. Ellos eran muy riguroso a la hora de la enseñanza. El enfoque en la memorización y repetición, se debe a que los maestros se encargaban, aparte de la enseñanza rigurosa, era mucho de memorizar y repetir lo que eran hechos y fechas. Cada rigidez en la organización del aula, ya como había mencionado, que estaba centrado en el maestro. En esta época la participación estaba activa simplemente en el aprendizaje. Los maestros eran muy rígidos en lo que era el tradicionalismo pedagógico. Hoy en día no, ya que la educación hoy en día se basa en lo que el alumno tiene en mente.
ya que de esto se va trabajando. Vamos a tratar ahora lo que es el realismo pedagógico. Este es un enfoque educativo que se basa en la creencia de que el conocimiento objetivo y la realidad deben ser el foco central del proceso educativo. Este enfoque se inspira en la filosofía del realismo, que sostiene que el mundo exterior existe de manera independiente de nuestra percepción o interpretación de él. Esto se basa en que los maestros realistas buscan que los alumnos se basen en experiencias para la vida cotidiana. Ahora vamos a tratar el naturalismo pedagógico. El naturalismo pedagógico es aquel que se centra en la idea de que los niños tienen una innata curiosidad y entorno natural, hacia el entorno natural para que adquirir capacidades según en lo que se ve. Los defensores del naturalismo pedagógico creen en fomentar la exploración y la experimentación activa para así permitir que los niños descubran y construyan su conocimiento a través de la observación directa y la interacción de su entorno. Ahora vamos a tratar los campos de estudio de la filosofía de la educación. En esta vamos a ver el qué de la filosofía de la educación en la República Dominicana, el por qué de la filosofía de la educación y el para qué de la filosofía de la educación. El qué de la filosofía de la educación en la República Dominicana. Uno de los principales de la filosofía de la educación en la República es conceptos de la educación y el desarrollo social colonial para la promoción del progreso y la movilidad social. El porqué de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es aquella que se ocupa de reflexionar sobre los fundamentos, propósitos, métodos y valores que subyacen en el proceso educativo. Ya como le había dicho en el principio con el concepto que le di de lo que es la filosofía de la educación, ya que es esta que busca estudiar esos propósitos, fundamentos y valores que están en la educación. Su importancia radica en varios aspectos: la clarificación de objetivos educativos. En esta busca clarificar los objetivos, haciéndose preguntas de cómo qué tipo de personas queremos formar, cuál es el propósito del último de la educación. Estas son preguntas fundamentales a la hora de abordar lo que es la educación. El para qué de la filosofía de la educación. Esta proporciona un marco teórico y reflexivo para comprender, analizar y mejorar la práctica educativa. Ayuda a los educadores a reflexionar sobre sus valores, creencias, a tomar decisiones informadas sobre la práctica educativa y contribuir al desarrollo de un sistema educativo justo, equitativo y significativo. El para qué de la filosofía de la educación no es más que aquella que tiene el propósito de proporcionar una comprensión más profunda y reflexiva de lo que es la educación. Y esto fue todo por mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero Lionel. Buenas tardes a todos. Yo le estaré exponiendo sobre el ser de la educación, que se refiere a la esencia misma de la educación, es decir, lo que la define, su propósito fundamental y su naturaleza intrínseca. La educación es un propósito mediante el cual se transmite conocimiento, habilidades, valores y culturas de una generación a otra, o entre individuos dentro de una sociedad. Sin embargo, su significado va más allá
de la simple transmisión de información. Esto implica el desarrollo integral de las personas, fomentar el crecimiento intelectual, emocional, social y moral. La filosofía de la educación. Por otro lado, esta se ocupa de reflexionar y analizar los procesos teóricos y prácticos que fundamentan y guían el proceso educativo. Esta examina cuestiones como el propósito de la educación, los métodos de enseñanza, la naturaleza del aprendizaje, el papel del educador, del estudiante en el proceso educativo. La filosofía de la educación busca comprender las bases conceptuales y axiológicas que sustentan las diferentes concepciones y enfoques educativos, así como también promueve la reflexión crítica sobre las metas y valores que se persiguen en la educación. En resumen, el ser de la educación se refiere a su esencia y propósito, mientras que la filosofía de la educación se ocupa de analizar y reflexionar sobre los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan el proceso educativo. Las bases filosóficas de la educación dominicana son conceptualización de la base filosófica, Ley General de Educación 666-97, alcances y objetivos, propósitos, fines y propósitos de la educación dominicana y reglamentos de de la Ley General de Educación. Las bases filosóficas de la educación dominicana son los principios, valores, concepciones fundamentales que sustentan el sistema educativo de la República Dominicana. Estas bases están arraigadas en la historia, la cultura y las necesidades específicas del país. Conceptualización básica de las bases filosóficas. Las bases filosóficas de la educación dominicana se fundamentan en la idea de que la educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y un pilar fundamental para el desarrollo del país. Estas bases promueven la equidad, la inclusión, la capacidad y la pertenencia de la educación, así como el respeto por la diversidad cultural y la idea nacional, identidad nacional, perdón. También se basa en principios como la libertad, la sociabilidad, la justicia social y el humanismo. Ley General de Educación 666-97, sus alcances y objetivos. La ley 666-97 es la normativa principal que regula el sistema educativo de la República Dominicana. Sus principales alcances y objetivos son garantizar el derecho de la educación de todos los ciudadanos, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de educación, fortalecer la participación de la comunidad y el proceso educativo y fomentar el desarrollo integral de los individuos. Principios, fines y propósitos de la educación dominicana. Estos están orientados hacia la formación integral de los dominicanos, el desarrollo de comprender para la competencia para la vida, el trabajo, la promoción de valores éticos y ciudadanos, la presentación y promoción de la identidad cultural dominicana, la construcción de la sociedad de una sociedad democrática y participativa, en la construcción al desarrollo sostenible del país. Reglamento de la Ley de Educación. Los reglamentos de la Ley de la Ley General de Educación establecen las normas y procedimientos específicos para la aplicación de la legislación educativa y diferentes áreas, como la organización y fundamentos de centros educativos, la formación y capacidad del personal docente, la evaluación del sistema educativo y la participación de la comunidad
en gestión escolar. Los reglamentos de la Ley General de Educación 666-97 abarcan varios aspectos importantes, los cuales son consideraciones generales, estructuras académicas del sistema educativo, calidad de educación, gobierno del sistema educativo, organismos descentralizados, ahí mismo, ahí sí, y profesionalización, estatutos y carrera docente. Estos elementos constituyen la base filosófica y normativas que guían el sistema educativo de la República Dominicana con el objetivo de garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos. Procesos educativos dominicanos desde la colonia hasta la independencia. Los procesos educativos de la República Dominicana desde la época colonial hasta la independencia estuvieron influenciados por una serie de factores históricos, sociales y políticos. Antecedentes aborigen y colonial. Época aborigen. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, la isla de la Española, actualmente compartida por la República Dominicana y Haití, estaba habitada por poblaciones indígenas taínas. Estas comunidades tenían sistema de educación propio, donde se transmitía conocimiento sobre agricultura, artesanía, religión y transmisiones orales. Época colonial. Con la llegada de Cristóbal Colón, en 1497, la isla pasó a formar parte del Imperio Español durante la colonia. La educación estuvo principalmente en manos de la Iglesia Católica y estaba dirigida a la evangelización, la enseñanza y la fe cristiana entre la población indígena y los esclavos africanos. Se establecieron misiones y se fundaron escuelas para este propósito. Inicio de la educación formal. Continúa Durante los primeros siglos de la colonia, la educación formal estaba limitada a la educación religiosa, principalmente a través de la religión, de órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos y jesuitas. En 1720 se fundó la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo, o actualmente conocida como la UAS, primer instituto de educación superior en América, que jugó un papel importante en la formación de líderes y profesionales en la isla. A medida que avanzaba el periodo colonial, se establecieron más escuelas primarias y secundarias. Aunque el acceso a la educación estaba reservado principalmente para las élites blancas y los descendientes de los españoles. La educación de los esclavos africanos era mínima y estaba orientada a servir a los intereses de los colonizadores. En resumen, durante el periodo colonial de la República Dominicana, la educación estuvo estrechamente ligada a la evangelización católica y el control de las élites coloniales. La educación formal se ligaba en gran medida a las instituciones religiosas y estaba diseñada para mantener el orden social, político y establecer el dominio español. Es cuanto de mi parte. Yo estaré tratando lo que son los procesos educativos desde la colonia hasta la independencia. El labor religioso en la educación dominicana ha sido de suma importancia a lo largo de la historia del país, desde la época colonial hasta la actualidad. Las instituciones educativas dirigidas por órdenes religiosas han desempeñado un papel significativo
en la formación académica, moral y espiritual de la población dominicana. Las universidades. La primera universidades de la República Dominicana surgieron con el contexto histórico de la colonización española y la influencia de la Iglesia Católica en la educación, aunque no se establecieron universidades formales en el sentido moderno. Durante el periodo hubo instituciones educativas que sentaron la base para desarrollar lo posterior de la educación superior en el país. Creación de las universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UACD, fundada el 28 de octubre del 1538, bajo el nombre Universidad de América, fue la primera institución de educación superior de la República Dominicana y en América. Sin embargo, la UACD fue cerrada en el 1822 por la ocupación haitiana y luego reabierta en el 1866. Otras universidades importantes surgieron posteriormente, como la Universidad Católica Madre y Maestra, fundada en el 1962 por la Conferencia del Dominicano. Antecedentes de educación durante la ocupación haitiana. Durante este tiempo, el proceso educativo fue muy limitado debido a que contaba con el recurso necesario para su desarrollo, lo que limitaba el crecimiento de la sociedad en el nivel académico, tanto así que la universidad apenas se reunía al menos con unas cuantas decenas de alumnos, los que eran despreciados en cantidad respecto a la población existe en el país para el momento. La educación y la independencia nacional. Durante el proceso de la independencia en la República Dominicana, la educación desempeñó un papel crucial en varios aspectos, tanto en la preparación de los líderes independentistas como en la formación de una conciencia nacional entre la población dominicana. A través de la educación de las ideas de la independencia, libertad, se difundieron entre la población dominicana. Los líderes independentistas utilizaron la educación como la herramienta para concientizar la población sobre la operación colonial y motivarlos a unirse a la lucha por la independencia. La legislación educativa dominicana es el conjunto de leyes, normativas, decretos y disposiciones legales que regulan el sistema educativo. En la Iglesia Dominicana, esta legislación establece los principios, objetivos, estructuras y procedimientos que guían el consolidamiento de la institución educativa, así como los derechos y responsabilidades de los diferentes actores involucrados en el ámbito educativo. La restauración y sus aportes en la educación. Durante el periodo de la restauración en la República Dominicana, que abarcó desde el 1863 hasta el 1865, se produjeron varios aportes significativos en el ámbito educativo. Estos aportes ayudaron a fortalecer el sistema educativo, sentaron las bases para desarrollarlo.
futuro de la educación en el país. La restauración en la República Dominicana fue un periodo de importantes avances en el ámbito educativo con la promoción de la educación pública, la mejora de la alfabetización, la creación de las instituciones educativas, la formación de los docentes y la promoción de los valores, servicios, morales. Estos aportes contribuyeron al fortalecimiento el sistema educativo dominicano y el desarrollo económico del país. Puede continuar la otra compañera. Hasta aquí esta breve exposición. Ok, entonces yo estaré hablando sobre los contextos contemporáneos de la educación dominicana. Antecedentes, los paradigmas. La educación dominicana, esos paradigmas a lo largo de su historia, cada uno con sus características y enfoques particulares. Algunos de los más relevantes son los paradigmas tradicional, los paradigmas conductistas, el paradigma constructivista y el paradigma sociocultural. La educación durante la ocupación norteamericana, en 1916 y 1924. Este periodo se caracterizó por una serie de reformas educativas, incluyendo la creación de nuevas escuelas. Se construyeron escuelas en zonas rurales y se expandió la cobertura educativa. Implementación de nuevas metodologías. Se introdujeron métodos pedagógicos más modernos y se fomentó la participación activa del alumnado. Capacitación docente. Se enviaron maestros dominicanos a estudiar al extranjero y se organizaron programas de formación continua. Siguiente tema. La educación durante la dictadura de Trujillo en 1930 y 1961. La educación durante este periodo estuvo marcada por el control político. El régimen de Trujillo utilizó la educación como herramienta de control social e ideológico. El nacionalismo. Se exaltó la identidad nacional y se promovió la figura del dictador como líder indiscutible. Limitación de la libertad de expresión. Se restringió la libertad de la cátedra y se persiguió a los intelectuales disidentes. La transformación de la educación, planes educativos. A partir de la caída de la dictadura de Trujillo, la educación dominicana ha experimentado una serie de transformaciones, incluyendo la reforma educativa de 1970, que se implementó un nuevo currículum educativo con un enfoque más científico y técnico. La Ley General de la Educación de 1997. Esta ley estableció la educación como un derecho fundamental y obligatorio para todos los ciudadanos. El Plan Decenal de Educación 2008 y 2018. Este plan buscaba mejorar la calidad de la educación dominicana a través de una serie de medidas como la ampliación de la cobertura educativa, la mejora de la infraestructura escolar y la capacitación docente. Los nuevos paradigmas, educación por competencias. En la actualidad, la educación dominicana se encuentra en un proceso de transición hacia un enfoque basado en competencias. Este enfoque busca que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse de forma exitosa en la sociedad actual. Next. Damos por terminada nuestro seminario con esta pequeña reflexión que dice: valorar la filosofía de la educación y reflexionar sobre su ampliación en el contexto de la educación dominicana es fundamental para el desarrollo integral de la sociedad y el bienestar de sus ciudadanos. Como dominicano, considerando que es crucial reconocer la importancia de la filosofía de la educación como una herramienta poderosa para transformar y mejorar nuestro sistema educativo, así como para fortalecer los valores y la identidad nacional.
Antes de también me gustaría dar una pequeña reflexión que de dar importancia a tener una educación de calidad para el desarrollo individual y colectivo y de la responsabilidad de todos los que trabajan juntos para garantizar que cada persona tenga acceso a las oportunidades educativas que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Antes me gustaría hacer unas preguntitas o ustedes pregunten si tienen algunas dudas o qué les pareció este seminario. Pero como participantes pueden hablar. ¿Qué les pareció? Si ya conocían algunos de los temas aquí tratados. Lionel, ¿qué te parece? Yo puedo decir que es de suma importancia la educación, ya que esto nos da, por decirlo así, un mejor estatus en la sociedad. Podemos también hacer una comparación sobre nuestro pequeño vecino país de Haití, en el cual se puede comparar las diferencias y lo bueno de que es la educación para una sociedad, una nación. Porque se puede decir que nosotros hemos escalado más que ellos, basado a que la cultura de nosotros se basa a todos los procesos que ha pasado en nuestro país y entonces nos ha dado ventaja y eh, a mí me ha parecido fenomenal estudiar esta materia, ya que gracias a ella podemos conocer todos estos procesos por el cual nuestro país ha pasado. Es cuanto. Y agregarle a eso también la evolución que hemos tenido en cuanto a la educación, porque comparando los tiempos de antes y ahora es totalmente, muy diferente, demasiado. Sí, la educación ha evolucionado demasiado. Ya a través de esta materia y todos los temas tratados en este seminario, realmente es impactante ver los procesos educativos que ha pasado la República Dominicana y también conocer lo que es la filosofía de la educación. Sí, y realmente yo primera vez que doy esta materia y a mí me gustó mucho porque tiene muchos temas importantes, tiene este tema que yo realmente no sabía. Yo ni sabía que la educación tenía una ley que es la 6697. Realmente yo ni sabía que existía. Sí, Javier. Miren, una de las cosas que ustedes tienen que saber, ya que no sabían que esta ley existía, lo dijeron en algún momento, esta ley fue promulgada en el 97 y realmente es la ley que regula el sistema educativo, el campo educativo, la labor del Estado y también, también los organismos competentes. Esa es la ley que cada maestro tiene que tener siempre a mano a la hora de entrar al sistema educativo. ¿En cuanto? Muchas gracias, Javier, por tu aporte. Muy interesante. ¿Alguien más quiere participar? A veces yo pienso que quizás hay mucha delincuencia y muchas cosas así raras. Yo pienso a veces que es por falta de educación. A veces me llega eso a la mente. Sí mismo es. Javier. Mira, al comienzo de la videoconferencia del seminario suyo, ustedes hablaron sobre Sócrates.
y hablaron de su método filosófico, que fue la mayéutica. Hay que decir realmente que en la mayéutica Sócrates utilizó este nombre en honor a su madre. Mayéutica significa el arte de dar a luz, o sea, el arte de un término coloquial, poder decir parir. Y él lo utilizó en honor a su madre. Otra cosita que pudieron hablar fue sobre San Agustín y la importancia de San Agustín en la historia a nivel educativo. Pero hay que decir que San Agustín era líder de la patrística, y aparte de eso era fiel seguidor de la filosofía aristotélica. Así que yo les recomiendo que estudien mucho San Agustín, Santo Tomás, que se van a nutrir de mucho conocimiento en esa parte. La patrística y la escolástica, muy importante. Sí, Javier, realmente gracias por tu aporte. Lo que sucede es que por el tiempo lo quisimos hacer de manera como que breve y tratar puntos clave, ya que tal vez quizá no quisimos profundizar tanto, pero realmente sí tratamos cada uno de esos temas, como fue San Agustín. Y una última observación que le tengo que decir, que le faltó hablar de la escuela normal y de Eugenio María de Hostos, que fue, pienso que lo fundaron como el 18 de febrero de 1880, por ahí, cerca por ahí, no lo tengo exactamente la fecha, pero eso fue que le faltó. La escuela normal y de Eugenio María de Hostos en la parte de la filosofía educativa. Ese fue uno de los padres, o el padre de la educación dominicana. Pero tranquilo, que yo encuentro que ustedes lo hicieron bien, a pesar de los problemitas técnicos. Excelente, perdón. Sí, pero gracias. Javier tiene razón, es verdad. Pero se busca, se conoce. Soy maestro, perdón que entré aquí. No te preocupes, hay dos maestras más. Marisa y Sobeda son dos maestras también. Pero ya vamos a Marisa. Buenas noches. Nada, para felicitarlo. De verdad lo hicieron bien. Muchas felicidades. Mencionaron los cambios que se están dando dentro de la educación también, donde ya los niños tienen mucha ventaja, que antes solo el maestro pensaba que podía hacerlo todo. Ya no, ya tú sabes que tanto el maestro como el estudiante tienen el protagonismo. Entonces, el más importante siempre es el estudiante. Pero de verdad, muchas felicidades porque lo hicieron bien. Muchas gracias, María. Ya para dar un cierre, quiero agradecer a cada uno de los que están aquí esta tarde por compartir con nosotros y conocer esos fundamentos de la filosofía de la educación. Espero que tengan feliz resto de la tarde y de verdad muchas gracias por cada uno de sus aportes.